En este video voy a enseñarte cómo utilizar la inteligencia artificial para traquear y optimizar y liberar tu tiempo. Vamos a ver una aplicación con la que me he asociado, que si quieres registrarte puedes hacerlo simplemente en el link en la descripción, y registrándote con mi link te dan un 25% de descuento y creo que te dan incluso un mes gratis. Así que bueno, vamos a ir a ver la aplicación. Entonces la aplicación se llama Rise. ¿Y por qué es importante traquear nuestro tiempo? Es muy importante, y ahora vamos a ver mi pantalla, ¿sí? Aquí tenemos la aplicación. Es muy importante traquear nuestro tiempo porque nos permite poder identificar qué tareas podemos delegar, qué tareas podemos automatizar, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos traqueando nuestro tiempo, ¿sí? Justamente podemos identificar esas tareas claves que tenemos que sacarnos de encima. Además, podemos identificar cuál es el 80-20 de nuestras tareas. Es muy importante entender justamente que muchas veces estamos pasando tiempo en tareas que realmente no hacen que el negocio crezca, y podemos identificar en qué estamos pasando nuestro tiempo. Muchas veces no estamos avanzando en un proyecto y realmente nos damos cuenta que no le estamos dedicando el tiempo suficiente que ese proyecto requiere. Entonces nada más le estamos dedicando 1 hora o 2 horas al día y estamos todo el día respondiendo mensajes, respondiendo incendios y un montón de cosas. Entonces, como dueños de negocios, nos ayuda muchísimo a poder mejorar lo que es el uso de nuestro tiempo y a poder identificar esas tareas que podemos delegar en otras personas para poder justamente liberar ese tiempo. Entonces es súper valioso porque te da un choque de realidad de por qué no estás progresando, qué tareas te traen mejores resultados y dónde puedes optimizar y liberar tu tiempo para ver si lo estás utilizando de la mejor manera. Entonces, lo primero que quiero explicar en esta herramienta es justamente cómo funciona. Esta herramienta lo que hace es que tú la descargas, la configuras. La única contra es que está en inglés, pero bueno, puedes ir traduciendo y es bastante intuitiva. Lo único que es un poco difícil es el proceso de setup, pero realmente es como simplemente le das clic a aceptar todos los permisos y ya está. Creo que si tienes la computadora en español, eso te lo traduce en español, pero básicamente es súper intuitiva. No necesitas saber inglés, de hecho, para utilizarla, por más que esté en inglés. En un momento van a sacar la versión en español. De hecho, quiero mostrarte una captura de que tuve una reunión personal, sí, ahí está la captura, con el fundador de la herramienta, porque me pareció algo revolucionario y que va a ayudar muchísimo a dueños de negocios como tú que están viendo este video, y en especial a personas de mi audiencia o clientes. Entonces tuve una reunión personalmente con él, conseguí este descuento para ustedes y espero que lo disfruten. Lo pueden reclamar ahí en el link en la descripción. Entonces básicamente esta herramienta, ¿cómo funciona? Es, primero lo que tienes es el dashboard principal, ¿no? Entonces esto va a ir actualizándose con el tiempo. La idea es que entiendas un poco los principios, veas su canal de YouTube y también sigas como los webinars semanales que hacen si tú quieres estar tan al tanto. Pero igualmente una vez que veas este tutorial ya lo vas a entender, y por más que cambie un poco vas a entender los principios. Lo primero que tienes aquí a la izquierda es la actividad. Estas son las cosas que vas a ir realizando durante el día. Entonces, por ejemplo, aquí tienes lo que son tus actividades y esto es lo que la herramienta traquea en sí. La herramienta lo que tienes es que tú le das permiso a que traquee todo lo que haces. Por ahora funciona solo en ordenador, más adelante sacarán en móvil, pero en móvil igualmente iPhone ya tiene una aplicación nativa para traquear lo que haces, ¿sí? Pero eso lo traquea al detalle. Entonces aquí tienes todo lo que son las actividades que vas realizando durante el día, ¿sí? Y te va diciendo por hora las actividades que realizas. Entonces eso es la parte de actividades. Ahora lo voy a explicar más a detalle. Esto es a qué proyecto pertenece esa actividad. Lo que puedes hacer es justamente esa actividad atarla a un proyecto. Ahora voy a explicar un poco más de eso. Y luego, si esa actividad pertenece a enfoque, pertenece a una reunión o pertenece justamente a tiempo de break o tiempo de ocio, ¿no? O sea, lo que sería como un descanso, o si es otra cosa. Y luego tienes lo que es tu calendario en sí. Lo que haces es integrar tu calendario y ahí te va a mostrar exactamente qué había en tu calendario en ese momento, ¿sí? Específico. Entonces eso es cómo funciona esta parte, y son las 4 secciones. Primero, lo que traquea la app. Segundo, a qué proyecto pertenece eso que traqueó. Tercero, a qué tipo de categoría es, si es un descanso, una reunión o un enfoque o otra cosa. Y cuarto, tu calendario. Entonces aquí lo que tienes es que cuando tú tocas esto, ¿sí? Te va a salir el detalle de las categorías. Lo que hace esto es que tú le das
una serie de categorías, ¿no? Entonces le das una serie de categorías que ahora vamos a explicar cómo configurarlo, pero entonces tú lo que haces es crear reglas. Entonces, por ejemplo, si yo entro en documentos de Google, eso es la categoría documentación. Si yo entro en esta página web, eso es la categoría aprender sobre justamente, no sé, aprender sobre en general, ¿no? Aprendizaje, categoría de aprendizaje. Si yo entro en esta URL, entonces la categoría es creación de procesos. Esta URL es entrega de servicio a clientes. Entonces, básicamente le vas dando categorías. Y aquí lo que te sale es justamente qué porcentaje del tiempo pasaste en cada categoría y en cada app, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí dice 99% del tiempo documentando, 97% del tiempo en docs.google.com, ¿no? Y ahí me dice 1% en productividad y 1% en Rise. Entonces me dice qué porcentaje del tiempo pasé en cada categoría y en cada web o URL. Y cuánto duró esa sesión, 32 minutos. Entonces si yo abro esta sesión, también si yo toco esta parte, me sale la misma información, ¿no? Pero si yo toco esta parte que es la de enfoque, ¿sí? Me va a salir lo que es como un resumen de calidad de esa sesión. Entonces me dice que tuve un puntaje de enfoque del 93.3. O sea, la calidad de mi sesión de enfoque fue 93.3. Tuve un 31 minutos de enfoque sobre 32 minutos de trabajo y fue un 99% con 0 interrupciones. Lo cual es muy poco común. Generalmente va a ser algo como esto, que es un 92% de enfoque o hasta menos, con 3 interrupciones o lo que sea, porque nos vamos distrayendo. Aquí que dice 84.7 de justamente enfoque, ¿no? Y entonces ahí me dice eso, me dice la calidad de esa sesión de enfoque, me dice en qué categorías lo pasé y cuáles son mis top interrupciones. Y si yo toco para editar la sección, puedo editar lo que es la duración de la sección, ¿no? Cuánto tiempo dura, ¿sí? Y a qué categoría pertenece, si es de enfoque, puedo removerla y puedo verla. Entonces si yo la veo en el detalle, me va a mostrar justamente el puntaje, cuándo empezó, cuánto duró, el porcentaje de enfoque, las top categorías de enfoque, cantidad de interrupciones, en este caso fueron 0, y top interrupciones, ¿no? Y a qué proyecto pertenece. En este caso, por ejemplo, que tuve, era este de aquí, creo que era top, que tuve más interrupciones. Entonces aquí me dice, ¿cuáles fueron mis top interrupciones? Ahora, ¿cómo calcula las interrupciones? Son categorías o sitios web que no están categorizados como enfoque. Entonces, si visitas algún sitio web que no está categorizado como enfoque, lo cuenta como una interrupción. Así como funciona, y aquí lo mismo, puedes agregar esto a un proyecto. En el caso de que no esté atado a un proyecto, le puedes agregar manualmente el proyecto de esa sesión, le puedes agregar o sobrepasar tiempo. Entonces, por ejemplo, como la mayoría de mi tiempo en este bloque fue de crear un proceso o documentar, entonces lo puso como documentación. Pero si yo quisiera cambiar lo que sería ese bloque de tiempo, puedo poner que fue un break, fue de enfoque, fue de entrega de servicio, fue de aprendizaje, fue de marketing, de reuniones, etc. ¿Sí? Puedo poner la categoría que yo quiera. Puedo removerlo y puedo también ver los detalles para ver esto. Cuando tú ves los detalles, tú vas a ver todos los sitios web que visitaste y en esos sitios web vas a poder tocar aquí para cambiar esa categoría. Y puedes cambiar esta categoría para siempre o puedes cambiar esa categoría solo por ese periodo de tiempo. O sea, solo para ese bloque específico de tiempo, ¿no? Entonces solamente quiero que lo cambies en este bloque o cada vez que yo visito esta web quiero que lo cambies a esta categoría. Y ahí seleccionas la categoría o simplemente tipeas para crear una nueva categoría y le das a guardar. Y así puedes ir recategorizando las webs que vayas visitando hasta que ya tengas tus categorías estándar, como ya las tengo, y ya no hace falta que lo hagas. Y aquí tienes un resumen de tus horas de trabajo, por ejemplo 5 horas 35, porcentaje del día trabajado, básicamente es el 70% de 8 horas de trabajo, que es mi meta, ¿sí? Y cantidad de horas de enfoque, cantidad de reuniones 0, cantidad de descansos y otros, ¿sí? Y aquí tienes el top categorías de trabajo, ¿sí? Documentación, chat e email y planificación. Y aquí tienes el top proyecto en el cual pasaste tu tiempo del día. Ese es el dashboard principal. Aquí lo que puedes ir haciendo es seleccionar el día, ¿sí? Ir cambiando de día y aquí te lleva al día de hoy. Aquí puedes referir y bueno, aquí tienes para entrar a tu perfil y toda la configuración. Eso es el menú principal y ya con eso vas a ver que es súper interesante. Aquí abajo vas a tener aquí a la derecha, esto es un widget que va a seguirte a todos lados, tu tiempo de trabajo del día de hoy, ¿sí? El porcentaje del día, ¿sí? Y el porcentaje de trabajo del día
y si el tracking está pausado o activo. Si se frena, puedes darle a refrescar y vuelve a funcionar de vuelta, ¿no? Entonces hoy tuve, por ejemplo, 8 horas 50, fue un día intensivo de trabajo porque venía muchos días sin trabajar y me muestra el porcentaje del día trabajado. Entonces me pasé por mi meta un 11%, ¿no? Si mi meta son 8 horas y yo trabajé 8, entonces es el 100% del día. Entonces vamos a ver eso de vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí las categorías, aquí me va a decir, entonces, para el día, la semana, el mes o el año, que puede ir también cambiando aquí, lo que es justamente los trabajos que tuve, ¿no? Entonces, por ejemplo, este día, bueno, o sea, me muestra lo mismo, pero de forma horizontal, y yo puedo ir deslizando para ver justamente a medida del día. Y me muestra las categorías, entonces estas son las categorías las cuales yo tuve, ¿sí? Estuve trabajando ese día, entonces documentación, etcétera, me muestra como el resumen de categorías, me muestra cada categoría en un gráfico así un poco más detallado y me muestra los sitios web dentro. Entonces categoría, sitio web y total de horas trabajadas. Y me muestra todas las, justamente todos los sitios web que yo visité ese día. Sí, me los muestra aquí, los puedo ver aquí. Y aquí me muestra lo que es el log de mis actividades, me muestra todo lo que hice justamente de forma detallada, ¿sí? Cada sitio web que me visité de forma detallada y a qué categoría pertenece ese sitio web. Y me muestra las reglas de tracking, que también lo puedo ver desde configuración, que aquí es donde configuro cada sitio web a qué quiero que se refiera. Entonces, por ejemplo, si yo de vuelta veo docs .google.com, ¿sí? Si yo visito esa web, yo quiero que asocie eso a la categoría de documenting. Yo pongo mis categorías en inglés porque a mí me gusta más tener las cosas en inglés, pero puedes ponerlo en español. Entonces yo quiero que este sitio web se asocie a esta categoría y ahí pones tus reglas de tracking y tus categorías. Entonces esa es la parte de categorías y luego tienes la parte de proyectos. Aquí lo que haces es que creas un proyecto y cada vez que tienes un bloque de trabajo lo asocias a un proyecto en particular. Por ejemplo, yo estoy ahora destinando bastantes horas a actualizar todo el proceso de LinkedIn para mis clientes y para mi equipo de prospección. Y ahí tienes proyectos en progreso, completados y bueno, puedes crear un nuevo proyecto, la cantidad de horas que piensas destinar, el nombre, el intervalo, las palabras clave, sí, y si es para un cliente y las tareas relacionadas con eso, ¿no? Luego, productividad. Aquí tienes lo que sería justamente un resumen de tu día y te va a decir lo que son las sesiones. Entonces, tuviste una sesión de documentación, break, documentación, y aquí, por ejemplo, hoy fue un día intensivo de reuniones, reunión, descanso, reunión, descanso, reunión, descanso, etcétera, ¿no? Y tuve 0 horas de enfoque hoy, fue todo reuniones, fue un día muy intensivo, y así puedo verlo para cada día de la semana, ¿no? Y entonces aquí me muestra lo que era mi calendario, ¿sí? Programado, lo que fueron mis sesiones, entonces aquí abajo me muestra las sesiones, me muestra lo que la aplicación traqueó y me muestra el calendario y me muestra las sesiones. Y aquí vas a ver que tienen las sesiones un tag en donde yo puedo ver exactamente que esa sesión tiene un proyecto asociado. Si tiene esta etiqueta violeta significa que está asociada a un proyecto, ¿sí? Ese bloque. Aquí tienes el mismo resumen que tienes en la parte principal y después aquí puedes ver como un detalle de tu enfoque para analizarlo y ver, ok, tu enfoque, cómo está variando a través de cada día, ¿sí? Cuál es la calidad de tu enfoque, el tiempo de enfoque que estás pasando en porcentaje, ¿sí? En los últimos 21 días, en horas, ¿sí? Por ejemplo, el 25% de mi tiempo está haciendo enfoque, la verdad eso lo tengo que mejorar mucho. Fueron 20 horas de enfoque en los últimos 21 días, la verdad que por temas personales y viajes y eso no estuve trabajando tan enfocado. La duración promedio de tu tiempo de enfoque, en este caso 30 minutos, entonces yo ya sé que son 30 minutos mi tiempo de enfoque, puedo trabajar en extenderlo 15 minutos más, pero eso ya me va dando una métrica de cuánto tiempo de enfoque debo dedicar cuando me siento en hacer algo y cada cuánto tengo que hacer breaks. Y después aquí cuáles son las top interrupciones, en este caso WhatsApp, Instagram, etcétera, ¿no? Y después también me muestra por tiempo del día cuánto es mi puntaje de enfoque y me dice que mi mejor puntaje de enfoque es entre las 6 de la mañana, que en realidad serían las 7, 8 que empiezo a trabajar, hasta las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, generalmente en la tarde, mi enfoque es mucho menor, que yo ya sé que es así, ya me conozco. Entonces en la tarde es mejor tener reuniones, como de hecho lo hago, y en las horas de la mañana hasta las 3 de la tarde tener lo que es tiempo de enfoque. Lo mismo para breaks, me dice mi tiempo de breaks o descansos, en este caso es un 7% de mi tiempo de trabajo, la consistencia de mis breaks, ¿sí? Cuánto dura, y hay algo que es el promedio es sumar todo y dividirlo, y el median es la mediana, sí, es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, si yo tengo 10
Y 2, ¿sí? Me da 12. La mitad es justamente 6, ¿sí? Eso es el promedio, ¿sí? Es el total dividido 2. Y la mediana es como en el medio de 10 y 2. Entonces, en el medio de 10 y 2, más o menos es como 6, 7, si no me equivoco. Entonces, esta es la diferencia entre el promedio y la mediana, ¿sí? Básicamente no quiero ponerme matemático, pero es un poco para diferenciar, porque si tú tienes algo que es muy grande o muy chico, te puede cambiar mucho el promedio, pero la mediana es como algo más realista de lo intermedio. Y después tiene lo mismo para reuniones, tiempo de trabajo en reuniones, 41%, tiempo promedio de reuniones, 30 minutos, la mediana del tiempo de reuniones, perdón, de tiempo entre reuniones, 1 hora y media, y las top personas con las que me reúno de mi equipo, ¿no? Ahí me sale justamente esas personas y me sale sus emails para ver con qué personas es con las que más me estoy reuniendo. Luego tenemos el timer, ¿sí? Entonces el timer aquí puedo lo que sería justamente empezar una sesión de enfoque, una reunión o un break. Aquí en este caso está pausado el enfoque, ahora el tracking, ahora voy a comentarte por qué. Pero yo puedo empezar una sesión de enfoque y puedo poner a qué proyecto le quiero asignar esa sesión, cuál es mi meta, cuánto quiero que dure, música y categoría de esa sesión de enfoque, ¿no? Si yo ya quiero dejarla predeterminada. Lo mismo para una reunión, lo mismo para un break, cuánto tiempo quiero que dure, si quiero que sea guiado y qué música quiero poner, la reunión qué categoría o etiqueta y cuánta duración, y pausar el tracking para que deje de traquear, ¿no? Aquí son las próximas sesiones que voy a tener en el día, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí mi próxima sesión es grabar y cuáles son mis sesiones más recientes, que fue lo que hice en el día, ¿no? Y luego tenemos lo que son objetivos. La parte de objetivos está súper, de hecho, esto fue un desastre en mis últimos días por cosas personales y les voy a mostrar cómo crearlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero justamente tener un objetivo de limitar distracciones, ¿no? Entonces, básicamente mi objetivo es 1 hora y media máximo de social media y chat, o sea, de redes sociales y chat. Y básicamente mi idea es que no pase más de 1 hora y media de chat al día. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahora crear esto de vuelta, ¿sí? Vamos a crear las dos metas. Entonces yo, por ejemplo, quiero crear un tiempo de enfoque, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero poner una meta de enfoque. Entonces pongo 5 horas de enfoque al día, ¿no? 5 horas de enfoque al día es mi meta. Entonces puedo hacer que empiece hoy y que termine dentro de, no sé, un mes, más o menos. Y quiero poner aquí que el mínimo de horas son 5 horas de enfoque. Entonces ahí me dice, y eso me va a registrar que todos los días esté cumpliendo mínimo 5 horas al día de enfoque. Luego puedo poner limitar distracciones. Creo una meta de 1 hora máximo de distracciones, ¿no? O social y chat, de redes sociales y chat, ¿no? Entonces aquí pongo que empiece hoy y que termine justamente dentro de un mes aproximadamente. Y pongo que como mucho sea 1 hora, ¿sí? De redes sociales, chats e email, ¿sí? Y creo esta meta. Entonces ahí tengo mis dos metas y me va a ir diciendo cada día cómo voy con eso. Luego tenemos aquí la parte de comandos para atajos de teclado, soporte y la parte de configuración, en donde aquí vamos a justamente tener lo que es nuestro horario, si queremos el formato en 24 horas, horas de tracking, de qué hora quiero que justamente traquee mi tiempo, ¿sí? O sea, básicamente quiero traquear mi tiempo, por ejemplo, de tal hora a tal hora, y si los fines de semana quiero que lo traquee o no lo traquee. En este caso yo puedo poner que sí quiero que traquee mi tiempo, por ejemplo, y entonces lo que hago es poner, por ejemplo, de 7 a 8 de la noche, básicamente voy a, o sea, por ejemplo, solamente entre semana que quiero que traquee mi tiempo. Y después aquí pongo, por ejemplo, de 7 a 8 de la noche, entonces es donde quiero que traquee. A partir de las 8 de la noche, no importa lo que haga en la computadora, no quiero que lo traquees. Y antes de las 7 tampoco. ¿Cuáles son las cosas que quiero excluir del trabajo? Categorías de entretenimiento, redes sociales y personal. ¿Cuáles son las categorías que quiero excluir del enfoque? Y aquí pongo todas. Y las categorías que no quiero que paren el tracking, ¿no? El tiempo promedio de un break, el tiempo promedio de enfoque, el tiempo promedio de una reunión, el tiempo máximo de un break. Esto define que si tú te vas de la computadora por más de 30 minutos, el break máximo que va a contar son 30 minutos. Ver lo que son los breaks, exportar data,
Esto básicamente es que todo lo que haces dentro de una reunión lo categoriza como reunión. O sea, si tú visitas ciertas webs que tienen una categoría, la sobrepasa sobre la categoría de reunión si tú estás reunido en esa hora. Luego, cuando comienza la semana, el lunes, cancelar cuenta o cerrar sesión. Y después tenemos lo que es facturación, calendarios para conectar el calendario, sí, qué calendarios quiero justamente tener, y lo que tiene es la categorización de reuniones. Entonces, las reuniones que tengan tal palabra clave la quiero categorizar como tal cosa. Por ejemplo, BHM, GBH, que son mis programas, los quiero categorizar como entrega de servicio. Categorías, aquí tienes las categorías: breaks, browsing, chat e email, documentación, excluir de tracking, enfoque, entrega de servicio, aprender y hacer procesos, marketing, reuniones, misceláneos, que son varios, personal, desarrollo personal, planificación, productividad, Robalytics, que es mi software, ventas, redes sociales sin categorizar, y entrenar. Luego tenemos lo que es notificaciones. Sí, si yo quiero breaks justamente inteligentes cada 45 minutos, poder procrastinar un break o un descanso 5 minutos, horas de trabajo del día, reporte diario por email, reporte semanal, notificaciones de reenfoque. Esto es cuando empiezas una sesión de enfoque en el timer y te distraes, entonces puedes poner que si te distraes por más de 1 minuto, 2 minutos o lo que tú quieras configurar, 15, 20, 30, te sale una notificación que diga: hey, vuelve a enfocarte. Entonces eso está súper, porque si tú estás enfocado trabajando en algo, te sale una notificación que hace que vuelvas a enfocarte en lo que estabas trabajando. Notificaciones de próximas cosas que vienen, reuniones, etcétera, o de que una sesión está terminando. Privacidad, sí, mantener la privacidad de URLs, por ejemplo, que no salga el detalle de la URL, de títulos, y después, bueno, el resto de las cosas no es tan relevante. Las reglas de tracking, y eso sería todo. Y algo que tienes que, por ejemplo, cuando vea categorías de sitios web que no estén categorizados y uses por muchos minutos, por ejemplo 5 a 10 minutos, te va a salir un pop-up para que lo categorices, y aquí puedo poner, por ejemplo, la categoría personal, ¿no? Entonces, categoría personal, Uber es algo personal, cambio esto para siempre y listo. Así que bueno, así es como puedes traquear tu tiempo con inteligencia artificial y liberar tu tiempo. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Si te gustó este video, suscríbete y activa las notificaciones. Y si te gustaría que te ayudemos a escalar tu negocio de coaching, agencia o infoproductos a 10, 20, 50 o 100 mil dólares al mes, toca el link en la descripción para ver cómo podemos hacerlo con garantías por contrato.